Amén. Entonces, mientras el tema que voy a tocar esta mañana es el milagro tanto esperado. Todos oramos, todos pedimos un milagro. El milagro que yo le pido a Dios no es el milagro que usted pide, pero son milagros porque son esas cosas difíciles ante nuestros ojos, pero Dios tiene un día, un momento y una hora para hacer lo que quiera hacer con nosotros. Entonces, vamos a ver cómo Dios quiere hablarle a cada una de nosotras, porque la manera que me va a hablar a mí no le va a hablar a usted, ni siquiera a los varones, porque a los varones también el Señor les va a hablar. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Y el deseo de mi corazón, cuando veo los varones que vienen, mi esposo usualmente viene, pero no vino esta vez, es que ustedes también levanten a los varones de su iglesia, a los varones de su familia y los traigan a este lugar para que se gocen como nos gozamos nosotras, ¿verdad? Entonces, el milagro tanto esperado es el tema que voy a compartir esta mañana, y los versículos que vamos a compartir están llenos de sabiduría como está toda la palabra de Dios, y se encuentran en Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 17. Son los versos claves que vamos a usar esta mañana. Permítanme orar. Amén. Para comenzar. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por muchas cosas, especialmente porque hoy nos diste un día sin lluvia. Amén. Estaba previsto, Señor, que hoy iban a caer lluvias, que iba a haber rocío, Padre, pero nos bendeciste, Señor, quedándonos aquí anoche. Padre, guardaste de mí, de las personas que estaban aquí, y esta mañana estás con nosotros. Traíste a las personas de lejos, Señor, de San Francisco, de Enya, de San José, de Patterson, porque tienes un propósito para nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Padre, que tu palabra dice, de donde hay dos o más en tu nombre, ahí estás tú con nosotros. Sabemos, Señor, que tú estás en todos lados, no solamente en esta montaña. Sabemos, Padre, que tú estás en el cuarto de oración, en las calles, pero hay algo especial, Señor, cuando apartamos ese tiempo para ti, así como nos enseñó Jesús, Señor, a apartar tiempo con el Padre. Ahora te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú el que me guía, que abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, y que tú nos indiques cómo quieres hablarnos esta mañana para que nosotros sepamos, Padre, que ya has hecho el milagro, que quieres hacer más, pero tú tienes un día, Padre, para obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Nuevamente, el versículo, capítulo 13 de Lucas, versículo del 10 al 17. 13, 17. 13. Ok. ¿Ya lo tienen? Amén. Perfecto. Amén. Yo voy a leer los versículos. Dice la palabra de Dios así. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. La sinagoga, el día de reposo, un sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero al principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. Esto es, pues, venid y sé sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita,
cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debería satar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que así hechas por él. Wow. Estamos en el día de reposo. Amén. El sábado era el día que según ellos todo se debería descansar, pero esta pobre mujer, dice la palabra de Dios, que era el día de reposo, ella estaba en la sinagoga. Les explico un poquito. El día de reposo era más obligatorio que el hombre, el varón, fuera a la sinagoga, no la mujer. Pero esta mujer estaba en la sinagoga el día de reposo. La palabra dice, de los versículos que leímos, esta mujer tenía 18 años de estar encorvada. Hace tiempo, hace algunos años atrás, mi esposo tenía una condición en su que se llama amaurus fugaz. Y la cuestión era que él estaba tranquilo y de pronto perdía la vista de un ojo. Totalmente oscuro. Era como él lo explicaba de esta manera. Parecía que bajaba una cortina y se cerraba el ojo y no podía ver nada. Fuimos a varios doctores, fuimos a uno a otro y finalmente nos mandaron a un especialista. Y cuando nosotros fuimos al especialista y estamos esperando, la doctora que llegó estaba encorvada. Y cada vez que leo esto, recuerdo eso. Y esta mujer estaba encorvada, totalmente encorvada, así. Y cuando se le acercó a él, no podía verlo a la cara. Tenía un problema de la espina dorsal, no podía verlo a la cara, pero lo atendió. Y cuando yo la miré, me quedé pensando, wow, Dios mío, qué triste es vivir así. Debe ser vivir así. Y miro esta historia, mis hermanas, mis hermanos, y veo que esta mujer tenía 18 años de estar con esa condición. Exacto. 18 años. Y Jesús dice, la palabra dice que Satanás la tenía atada a ella. Era un espíritu de enfermedad. Pero esa mujer, leyendo la palabra de Dios, me doy cuenta que ella no dejó de ir a la sinagoga, ella no dejó de congregarse. Amén. Ella iba fielmente. ¿Qué hacemos nosotros a veces cuando estamos enfermos? Yes. No voy a la iglesia hoy. Me duele la pierna, no voy a la iglesia. Cuando llegó la pandemia, no voy a la iglesia porque me voy a infectar con el COVID. Pero si hacía el vecino o el hermano una fiesta, voy a la fiesta con mascarilla. Amén. ¿Verdad? Las iglesias quedaron vacías después del COVID. Ujú. Pero cuando las personas tienen necesidad, regresan a la iglesia. Amén. ¿Qué ejemplo de mujer que esta mujer estaba encorvada por 18 años y ahí en la sinagoga? Habían lugares en aquellos tiempos donde no mezclaban a las mujeres y a los hombres. Estaban las mujeres a un lado y estaban los hombres a un lado. Y las mujeres no tenían el privilegio que tenían los hombres. Inclusive cuando la palabra de Dios habla, cuando los apóstoles se referían a los que estaban en la sinagoga, decían, varones, varones. Pero Jesús llama a esta mujer hija de Abraham, perteneciente a la fe. Una mujer que pertenecía a la fe y ella está fielmente yendo a la sinagoga. Yo me imagino pensando, decía yo, Dios mío, ¿cuántas veces esa mujer habrá orado? ¿Pueden imaginarse? ¿Cuántas veces en su silencio, en su dolor, en su vergüenza, esa mujer quizás oró pidiéndole a Dios un milagro, diciéndole, Señor, haz el milagro? En aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos también, cuando una persona tenía un defecto, lo consideraban que era un pecado. ¿Saben eso?
le preguntaban los apóstoles al Señor Jesús, ¿y quién pecó aquí? ¿Quién pecó? Porque la veían como un pecado, pero ella estaba encorvada y era visible, ¿verdad? Si yo estoy cojeando, es visible. Yes. Ella estaba encorvada y era visible. Y todo el mundo que la veía, cuando la veía llegar, la veía, wow, esta mujer está encorvada. Y a veces nosotros tenemos la tendencia natural de cuando vemos a alguien con un defecto, como que no queremos mirar, pero ¿qué? Acabamos mirando. Sí, amén. Y se imagina lo incómoda que debió haberse sentido ella todos esos años encorvada, pero fiel a su Dios, Amén. fiel a su Dios. No dejó que esa enfermedad la mantuviera alejada. Al contrario, con esa enfermedad, a pesar de la enfermedad, ella corrió a la sinagoga. Gloria a ¿Dónde va Dios. usted cuando está enfermo? ¿Se queda en casa o a pesar de la enfermedad, de las pruebas, corre a la presencia de Dios? ¿Qué hace usted? Corremos a la presencia de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. El ejemplo de esta mujer encorvada. Muchas personas están yendo a la iglesia y están encorvados. ¿Sabía usted? Santo, díganlo. Amén. Amén. Están encorvados. Viven encorvados. El defecto físico de ella era evidente. Pero ¿qué con los que están encorvados con el pecado? El peso del pecado que los lleva encorvados. Pero no los vemos, ¿verdad? No es visible. ¿Quién puede ver el pecado de un hombre o una mujer, el pecado en secreto para el mundo, pero no en secreto para Dios? Dios lo puede ver, pero no nosotros. Entonces, el Señor Jesús, ella llega, el espíritu era de enfermedad, Satanás la tenía atada. Y nosotros sabemos que Satanás no puede poseer a un cristiano porque somos apartados para Dios y el Espíritu Santo está en nosotros, pero sí nos puede atar porque la palabra dice que ella estaba atada por un espíritu y ella era hija de Abraham, hija de la fe. Abraham, el hombre de fe. Era eso era lo que ella era. Tenía un espíritu de enfermedad. Wow. En Juan, el capítulo 9, versículo 1 y 2 dice, mientras pasaba Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. A lo que me refiero cuando las personas juzgaban un poco, cuando las personas juzgaban a las personas que estaban enfermas, los paralíticos. Los miraban y decían, pecó. Cierto. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien así que no se parece a usted o no se viste tan decente así como usted? Y automáticamente dice, mira esta pecadora, ¿verdad? O míralo a él, ¿no? Porque no se parece a usted, pero fue redimido por el Señor y el Señor lo está cambiando, pero automáticamente, así decía la gente cuando veían a alguien que no se veía, que tenía un defecto físico. En Juan 9, 1 y 2 dice la Biblia así. Mientras pasaba Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Lo que les estoy diciendo. Miraban a la gente y pensaban automáticamente que era algo que habían pecado. Habían pecado. Gracias a Dios que aquí entre nosotras no hay nadie que se pone a jugar a la gente desde que la ve. Será pecado. A veces decimos, ¿no? Está enferma, le está pasando esto, aquello y lo otro. ¿Y qué dice la gente a veces? ¿Sabrá Dios en el pecado que anda? Cierto. Háblenos, Señor. De veras. Déjeme decirle que cuando el Señor me llamó, y siempre digo esto, porque para la gloria de Dios, no para la mía, y siempre digo esto, cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, que mi hijo se murió repentinamente, yo no estaba viviendo en pecado. Fue la voluntad de Dios que decidió llevarse a mi hijo a los 7 años repentinamente, porque sabía lo que tenía para mí, pero yo no estaba en pecado. Pero buenos somos para jugar a la gente a veces diciéndole, debe estar en pecado. Mírala, debe estar en pecado.
Y nos Yes. olvidamos que somos nosotros los que estamos mal a veces. Amén. Somos nosotros los que estamos mal. Así decían los discípulos. A Jesús le preguntaron. En Levítico capítulo 21, 16 al 23, para parafrasear, dice, las reglas imponían que ningún varón con defecto que tuviera un defecto o impureza era apto para servir en el templo. Y lo pueden leer ustedes a solas. Levíticos 21 del 16 al 23. No eran aptas las personas que tenían un defecto para servir en el templo con las reglas. Pero viene Jesús, sana, libera y somos aptos para servirle. Gloria a Dios. Amén. Somos aptos para servirle al Señor, que se place en usarnos a nosotros, que es un privilegio. Amén. Estando sentada esta mujer en el templo, en la sinagoga, en el día de reposo, un día donde ella no tenía que estar, pero ella escogió estar. Yes. Amén. Nosotros no teníamos que estar aquí el día de hoy, pero escogimos Yes. estar aquí para la gloria de Dios. Qué bendición, qué diferencia. Con este día podíamos ir a cualquier lugar, pero escogimos venir a la distancia con el frío, escogimos a Jesús. Y mi oración ha sido toda la semana desde que decidimos hacer esto. Señor, muéstrate. Yo no sé el milagro que nadie está pidiendo ni esperando, pero haz el milagro, Padre, en la vida de ellos. Amén. Y si tú no haces el milagro exactamente como ellos te lo han pedido, Padre, al menos muéstrale, Señor, que tú tienes planes para su vida en medio de todas las pruebas que están Gloria a pasando. Dios. Así Amén. es. Y está esta mujer en el templo y ella ni siquiera se imaginaba lo que estaba por venir. 18 años encorvada, 18 años yendo al templo los sábados. Y ese sábado que ella fue, ella ni siquiera se imaginaba que ese era el día que Dios iba a hacer el milagro en la vida de ella. Amén. Entonces, animémonos con estas palabras a saber que si nosotros estamos pasando por pruebas, hermanas, hermanos, no desmayemos. No le demos la espalda al Señor porque no nos contestó ayer lo que pedíamos hoy. Porque en el proceso Dios nos está enseñando algo. Las cosas que Dios me enseñó en el proceso después que yo perdí a mi hijo son innumerables. Las cosas que el Señor nos mostró el año pasado y antepasado, cuando pasamos 2 años mi esposo luchando con cáncer. Las cosas que el Señor nos mostró, no me las hubiera mostrado si yo estuviera en la gloria, si estuviera todo bien en mi vida, no me la hubiera mostrado. Amén. Entonces, en ese proceso, ella se sentó en el templo y está Jesús enseñando. Y está la multitud. Y la ve no en el lugar donde estaban todos los que estaban perfectos. Y de pronto el Señor Jesús clava sus ojos en ella Aleluya. y la llama y la toca y la libera. Amén. Imagínense eso nada más. Estás tú en el templo un día y estás cansada de la prédica de tu pastor y quizás dice, aquí va el pastor con lo mismo. Y el mismo mensaje aburrido que siempre dice. Y los mismos regaños que siempre dice. Pero un día viene el Espíritu Santo y lo toca. Y ese hombre tiene palabra para ti. Y ese hombre te mira porque Dios dice y te da esa palabra. Y ese hombre viene y ora por ti. Y cuando te dice, ven, tú vienes. Y por medio del poder de Jesús, porque nosotros no tenemos poder para sanar. Sanamos, el Señor obra en nosotros para hacer sus milagros. Nosotros no tenemos ese poder aparte del Señor. Y viene y te mira y te dice, ven, ven. Imagínate los tiernos ojos de tu Señor Jesús, el que murió en la cruz del Calvario por ti.
Aleluya. y que pone sus ojos santos en ti, no para criticarte, no para juzgarte, sino para decirte, ven acá, hoy es el día que te voy a dar el milagro que tantos has esperado. Amén. Hoy es el día. Y ella obedientemente fue. Y él la llama y la mira. Y Jesús te está llamando a ti, a cada uno de nosotros. Jesús nos está llamando. Sí, Señor. Él sabe las áreas en las cuales estamos caminando encorvadas. Amén. Tú quizás piensas que la sabes todo, pero el Señor sabe esas cosas ocultas que tú ni siquiera te imaginas. Y Él dice, pero yo morí en la cruz del Calvario por ti para que seas libre. Yes. Yo vine para que tengas vida en abundancia. Yo tomé los azotes para que tú seas libre. Ven a mí y yo te voy a responder. Ven a mí y yo te voy a mostrar. Descansa en mí. Y ese día, después de 18 años, un día, así, el Señor hizo el milagro. Gloria a Dios. ¿Crees tú que Dios puede hacer el milagro en tu vida? Amén. Amén. ¿Crees tú que Dios ha probado tu fe todos estos años y no se ha olvidado de ti? Él no se olvidó de ella. Y su fe fue probada. Su fidelidad fue probada. Y ella permaneció, y de la misma manera que ella permaneció, Jesús, ella recibió su bendición. Jesús sabía de ese día porque el Salmo 139 dice que antes que estuviéramos en el vientre de mamá, ya el Señor nos conocía, ¿verdad? Amén. Antes que estuviéramos en el vientre de mamá, Él nos conocía. Y yo no sé ustedes, pero yo siempre pensé en serio que yo era un accidente. Yo siempre me vi como un accidente. Hasta que el Señor me mostró en su palabra que antes que yo estuviera en el vientre de mi mamá, ya fue que fue un accidente, las circunstancias por las cuales yo vine al mundo, que Él tenía un plan para mí y que yo había sido escogida y yo ante su persona era algo valioso, así como todas nosotras. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, nos transforma, nos enseña, nos hace ver la vida no de la manera que nosotras las miramos, sino de la manera que Dios la ve, nos habla, nos enseña. Yo veo las cosas así. Estás llevando cargas, yo quiero ayudarte a llevar esas cargas. Yo te quiero liberar. Yo tengo el poder. No te apartes de mí si no te doy lo que quiero ya. Lo que quieres ya. Gracias, Señor. Muchas personas se han apartado de Dios. Yo recuerdo cuando mi hijo murió, yo comencé a ir a grupos de personas que habían perdido a sus hijos. Y una de las cosas que me hizo correr a los brazos del Señor fue que el grupo de personas, las personas que estaban enojadas con Dios, era increíble. Las personas que habían desechado a Dios porque sus hijos habían muerto, era algo increíble. Y eso a mí me asustó. Y en lugar de apartarme de Él, corrí a sus brazos. Porque Él puede hacer el milagro. Él hizo el milagro en mí. Amén. Él hizo el milagro en mí y lo puede hacer en cada una de nosotras. Él la vio, la llamó, la tocó y la liberó. Y le dijo, quedas libre. Palabra de autoridad, quedas libre. Amén. Yo no sé cuántas veces ustedes han tenido el tiempo de tener ese tiempo a solas con el Señor. Gracias, corazón. Ese tiempo a solas con el Señor, donde el Señor viene y te da una palabra. ¿Te ha dado Dios una palabra alguna vez? Amén. Y esa palabra te ha sostenido, ¿verdad?
Y esa palabra te ha llevado a la distancia y has seguido, aunque todo el mundo te abandone, aunque todo el mundo te diga cosas negativas. No, yo sé que el Señor me dijo esto, que el Señor me dio esta palabra y yo no puedo regresar atrás. La palabra que el Señor me dio a mí el día que mi hijo murió fue Jeremías 29:13, que dice, cuando me buscas de todo corazón me vas a encontrar. Santo. Santo. Y a veces nosotros recordamos el versículo 11 que dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, ¿verdad? Pero para mí el mensaje fue, cuando me buscas de todo corazón me vas a encontrar. Y eso me sostuvo y me llevó todos estos años y me ha seguido, y me ha seguido llevando a lo que yo necesito de Dios. Quedas libre. La tocó, inmediatamente quedó libre. Era hija de Abraham, dice la Biblia. Era escogida. Ella sabía quién era, pero la sociedad quizás la rechazaba, la empujaba, dejándole saber que solamente era una mujer con defectos. Te han señalado a ti como un hombre con una mujer con defectos, que no puedes hacer ciertas cosas para el Señor. Amén. Amén. Te han visto a ti alguien de menos. Amén. Y te ha dicho, tú no puedes, porque nada más para esto son los escogidos, los elegidos. Como hijos de Dios, hombres y mujeres, todos tenemos una tarea que hacer en la casa del Señor. Nosotros tenemos en la casa del Señor un trabajo, una obra que nos da. Todo para su gloria y su gloria solamente, porque Él conoce nuestras cargas, pero Él también quiere que nosotros llevemos nuestras cargas a Él. ¿Qué es lo que te está encorvando a ti? ¿Qué es lo que te lleva encorvada a ti el día de hoy? ¿Qué es el peso que tú estás llevando, que tienes que darle a Dios? Todavía lo estás cargando. ¿Cuál es? ¿Los hijos en droga? ¿El esposo? ¿Tu inseguridad qué es? Porque mi esperanza es que si llegamos a la montaña con una tonelada en nuestros hombros, que cuando bajamos de aquí, le digamos, Señor, yo no quiero llevar este peso más. Amén. Este peso, esa carga no se hizo para mí. Porque Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Amén. Así es. Pero Dios no va a poder cumplir sus planes si nosotros seguimos tratando de ayudarle al Señor, seguimos nosotros llevando nuestras cargas cuando le pertenecen a Él, ya sea la carga del rencor, la falta de perdón. ¿Qué es lo que llevas tú en el corazón? Que el Señor lo está mirando en este momento y Él sabe. Y te trajo a ti aquí a este lugar porque te llamó. Y quiere decirte a ti, eres libre, pero si Cristo quiere liberarte y tú sigues agarrando las cargas, ¿de qué sirve que el Señor quiera liberarte? ¿De qué sirve que el Señor te diga, dame las cargas y tú sigues tomándolas? ¿Verdad? ¿De qué sirve? Y le decimos al Señor, Padre, yo quiero ser libre. Y le decimos, Señor, yo no quiero este peso, Padre, ya libérame, Padre. Pero este me hizo daño y este no lo voy a soltar. Sí, amén. Señor, libérame, pero esto. Y Dios dice, no, sin ningún pero. Yo quiero liberarte, yo quiero sanarte. Yo quiero que comiences a caminar libre en libertad, porque para eso yo vine a darte libertad. Esa mujer encorvada, cuando ella caminaba, esa mujer no podía mirar al cielo. Todo lo que ella veía era lo que estaba en el piso. No tenía confidencia, no sabía quién era, porque miraba al piso solamente. No podía mirar cara a cara.
No podía levantar los ojos hacia los cielos y ver el sol, ver los árboles, ver las flores, ver nada. Aquí en el piso solamente estaba mirando porque estaba encorvada. Santo. Pero cuando Dios libera y tú le das las cargas, te quita las cargas y te permite caminar erguida como una hija de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Pero tenemos que dárselas. Tenemos que decirle, ya no quiero, Señor. Ya estoy cansada. Han pasado décadas tras décadas tras décadas. Hago las resoluciones cada año. Digo que voy a cambiar, Señor, y sigo con esa carga. Sigo, Señor, agarrando a esa persona. Sigo agarrando, Padre. Pero yo quiero que hoy tú, Padre, me liberes. Amén. Amén. Quiero dejarte todas mis cargas porque ya no quiero caminar mirando el suelo. Hay demasiadas cosas, las maravillas de Dios, las maravillas que Dios ha creado. Y a veces no las podemos ver. Yes. A veces abrimos la ventana y escuchamos los pajaritos cantar y vemos el sol espléndido. Y decimos, hoy va a ser otro día peor que ayer. Por las cargas que llevamos. Porque no podemos ver la belleza de lo que Dios creó. Amén. Porque no podemos disfrutar porque estamos atadas. Satanás tiene a hombres y mujeres atados. Y Jesús quiere liberarnos. Amén. Aleluya. Una de las cosas que me fascina cuando vengo a la montaña es que yo pueda mirar la creación, disfrutar esto. Y qué tristeza de ver a un hombre, a una mujer cristiano, siempre negativo, siempre con la carga, siempre, todo el tiempo. Si usted dice, qué día tan hermoso, soleado, ay, pero hermana, está tan frío. Si les digo, hermano, ¿sabes qué? Vamos a la montaña, quedémonos en la noche en la montaña. Esto, mira, el lugar tan bello. Ay, pero hermana, se duerme en el piso. Y buscamos siempre lo negativo en lugar de ver, Dios mío, y son las personas que llevan cargas, que no pueden ver, no pueden ver, no pueden ver las bendiciones que Dios tiene. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es la carga que tú llevas? Y es importante que tú la sepas. Y si no la sabes, cuando vamos a tener ahora el tiempo a solas con el Señor, nosotros nos vamos a dar cuenta. Ustedes pueden preguntar, Señor, ¿cuál es esa carga que yo estoy llevando? Muéstrame, Padre, porque yo no la quiero más. Yo no quiero llevar esa carga más. Mujer, qué lindo escuchar. Jesús la llamó, Jesús la sanó y la dulce voz del Señor le dijo, mujer, eres libre. Gloria a Dios. Te rompieron las cadenas. Eres libre. Vete en libertad. Hay una historia, yo di un mensaje en la iglesia de la hermana Ana un par de semanas atrás y estaba hablando que cuando el Señor nos sana, a cada uno de nosotros nos usa para su gloria. Cuando el Señor tocó a la mamá de Pedro, que tenía una gran fiebre, la sanó, esta mujer se levantó a servir. El Señor sanó a la mujer endemoniada María Magdalena, ella le sirvió al Señor con su riqueza, con su dinero. La mamá de Pedro le sirvió al Señor con lo que sabía, su hospitalidad, comenzó a cocinar para ella, para ellos en la casa. Pero si nosotros no sabemos nosotros quiénes somos, ni dejamos que el Señor nos libere, no podemos hacer nada por nadie. ¿Sabían ustedes eso? No podemos servir. Si vamos a servir, vamos a decir, bueno, ¿y qué me van a dar a mí? Hermana, ayúdeme aquí. No, ¿y qué me van a dar? Porque no hemos sido liberados y Dios quiere liberarnos a todos nosotros. La dulce voz de Jesús la llamó a ella y la dulce voz de Jesús le dijo, eres libre, eres libre. Pero sabes siempre que en la sinagoga, igual que en las iglesias, hay críticos, ¿verdad? Yo sé que en sus iglesias no sucede eso. No, ¿verdad? No.
Pero dice la palabra de Dios en el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de ver a una mujer libre después de 18 años. ¿Se imaginan ustedes? Sábado. En el sábado, porque era el sábado, el día de reposo. Y en el día de reposo aquí no se deja a nadie reposar. Ella estaba esclavizada por 18 años, pero los críticos, los religiosos decían, no, 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 esta mujer, por favor, no la liberes el día sábado, usa cualquier otro día. Jesús tiene el día apropiado para liberarnos. Amén. Pero siempre van a haber religiosos en nuestras vidas. Pero que los religiosos no nos dejen a nosotros seguir adelante buscando de Dios y creyéndole al Señor. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. Y ella estaba trabajada por 18 años. ¿Cuánto tiempo tiene usted de andar encorvada? ¿Cuánto tiempo tiene usted de andar con ese pecado, con eso que la mantiene lisiada? ¿Cuánto tiempo? ¿1 año? ¿6 años? ¿La misma debilidad? ¿La misma adicción? ¿Cuánto tiempo? Hay otro día para sanar, pero Jesús dice, yo quiero sanar hoy. Yo quiero sanar hoy, dice Jesús. Quiebre tu regla, rompa tu regla. No, hoy es el día de la sanación. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Hipócritas. No tenemos hipócritas en las iglesias. Dios libre que sean uno de nosotros, ¿verdad? Dios libre que seamos uno de nosotros que somos hipócritas en nuestras iglesias. En la sinagoga habían hipócritas. La mujer necesitaba sanación, pero ellos no querían, pensaban que era el día apropiado para la sanación. 18 años pasaron y Dios escogió el día. No sabemos el día que Dios ha escogido para darle su sanación y bendecirla a usted, pero manténgase en la fe que el Señor sabe cuándo y el Señor lo va a hacer, por favor. Estaba atada, dice la palabra de Dios. Al decir estas cosas, dice la palabra de Dios, que se avergonzaron los de la sinagoga y otros se glorificaron. Otros glorificaron a Dios porque ver a una persona libre es la bendición más grande que yo puedo recibir en mi vida. Ver a alguien libre de sus ataduras. Si yo sé de una atadura y yo puedo orar y yo puedo animar, yo quiero hacerlo porque es la bendición más grande que puede existir en mi vida. Ver un hogar sano, unos hijos libres, un matrimonio sirviéndole a Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros el día de hoy. Él quiere liberarnos porque sus ojos están puestos en nosotros. Él no solamente quiere sanarnos a nosotras, hermanas. Él no quiere sanarnos a nosotras solamente del cáncer, del dolor de cabeza. Él no quiere sanarnos a nosotros solamente eso. Él quiere sanar las cosas íntimas, las cosas que causan esas enfermedades, aquellas cosas que nos atan. Porque Él vino a liberarnos, a darnos libertad y hay cosas que nos atan. Pero cuando tenemos ese encuentro verdadero con Jesús, Él hace la obra en la vida de cada una de nosotras y yo creo que Él quiere hacer la obra en la vida de nosotras el día de hoy. ¿De qué quiere sanarla el Señor? ¿De qué quiere sanarla el Señor?
Awaken my love, the groom is near. Awaken my love, the groom is near. Have you seen him, the one I love? Have you seen him? His eyes like doves. Have you seen him? The fairest of all. Have you seen him? He's beautiful. Isn't he lovely? Isn't he worthy? Isn't he holy? Jesus, Jesus. Awaken my love, the groom is near. Awaken my love, the groom is near. Have you seen him, the one I desire? Have you seen him? His eyes are